amigos televidentes, bienvenidos a una entrega más de Ensayo Jurídico. Las gracias a Dios por permitirnos llegar hasta ustedes. Como cada semana, temas puntuales, nacionales e internacionales. Derecho de familia, migratorio, conoce tu constitución. Y en Comentando, pues un diálogo de actualidad con una persona con conocimiento y experto en Derecho Constitucional. En esta ocasión, pues, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Así que no te pierdas Ensayo Jurídico tras una brevísima pausa. Doctora Carmen Herrera, Oficina Jurídica, expertos en Derecho Comercial, Familia y Migratorio. Doctora Carmen Herrera, teléfonos 809-683-4374, 809-683-1399 y 809-472-2782. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en el ámbito internacional. Señores, y el pasado jueves se pronunció el presidente Barack Obama en torno en que tan pronto termine la problemática económica en los Estados Unidos, pues de acuerdo a las palabras de Univisión, dice que presionará a los republicanos para votar en favor de la reforma migratoria. Pero además, señores, mujeres son quienes más perderán por la dilatación de la aprobación de la reforma migratoria. Esto fue una publicación muy amplia la semana pasada en los Estados Unidos tras diferentes marchas, protestas, precisamente porque son más las mujeres a la espera de la regularización de estatus de estos 7.5 de indocumentados en los Estados Unidos que están demandando de la aprobación de la reforma migratoria. Los indocumentados además declararon que renunciarían a la posibilidad de recibir la ciudadanía de los Estados Unidos con tal de que se aprobase la reforma migratoria y tan solo poseer un carnet que le permita trabajar, viajar, retornar a sus países de orígenes por tiempo breve e iniciar una petición, lo que significa una residencia provisional con un alcance a la reunificación familiar. Esta reunificación familiar que es precisamente lo que ha traído el drama humano con aquellos indocumentados que están a la espera de que se apruebe esta tan esperada reforma migratoria. Pero han sucedido acontecimientos de deportaciones, no se han parado las deportaciones porque ha habido una resistencia a la aprobación de una resolución provisional que suspenda las deportaciones en los Estados Unidos. O sea, que la problemática se agudiza aún más y urge la aprobación de esta reforma migratoria. Pero esperemos lo que sucederá en los últimos días, pues ya se aumenta la presión para que se decida sobre el beneficio de la aprobación de esta reforma migratoria que modificará la Ley 212 en los Estados Unidos y tocará aspectos relevantes, humanitarios y bueno, se demanda de una reforma integral donde aquellos que ya llevan más de 5 años en los Estados Unidos de manera irregular logren regularizar su estatus. Pero señores, un detalle importante y es que muchos están demandando de la aprobación de esta reforma. Hay un límite, hay una fecha cierta para cuando se apruebe la reforma. Aquellos que están en territorio estadounidense hasta el 31 de diciembre del año 2011. Mientras se dilata la aprobación de la reforma, aquellos que van a tener 1 año, 2 años, a la espera de que se apruebe la reforma y no califiquen por esta limitante, van a tener que retornar voluntariamente a sus países de origen y o de lo contrario serán deportados. Para estos no se ha tocado el tema de una provisión precisamente
para poder esperar la regularización de un estatus. Si no se toca el tema en la reforma, pues tendrán que retornar de manera voluntaria, que será muy difícil ya cuando están estableciendo un modus vivendi y todo lo que son arraigos tímidamente en los Estados Unidos, pero esperemos que los representantes de la Cámara en los Estados Unidos, en el Congreso, tomen una decisión sobre este tópico por lo menos los últimos 2 años, que es un tema humanitario y que por lo menos para un carnet provisional, en tanto regularizan su estatus, puedan ser provistos. En otro orden, señores, vamos a ver el tema de las peticiones. Vamos a hablar de quienes tienen derecho a iniciar una petición y bueno, un tema muy oportuno que se está dando en los Estados Unidos y es la agilización de los expedientes, de las peticiones, aquellas personas que están pedidas mediante la forma I-130 por su esposo o su esposa, la madre que pide los hijos menores de edad. Estos 3 tópicos han tenido en los últimos días pues un movimiento vertiginoso muy favorable y es que se están depurando los expedientes, se están trabajando con una agilidad y bueno, ya las citas están llegando con mucho menos tiempo para la presentación en el consulado. Aquellos que estaban llegando a aquellas citaciones con 3 meses de anticipación, ahora están llegando hasta con 1 mes y 10 días. Un tema de mucha importancia para que el peticionario se presente, acompañar al beneficiario a esta entrevista y además ratificar los elementos que determinan la veracidad de cada relación. Si usted conoce de su esposo, dónde trabaja, hasta cuánto gana, señores, aquí no hay secretos. Y bueno, aquello de las preguntas íntimas, pues también está dentro de la facultad que tienen los oficiales de inmigración para conocer si una relación es verídica. Pues no basta solo el documento por excelencia en el caso de los esposos, el acta de matrimonio. Hay que presentar otras evidencias y además ser coherente en la entrevista. Entonces, el tema de que, bueno, nuestra relación es verídica, ¿por qué hay que dudarlo? Pero señores, usted se sometió a un procedimiento mediante una ley de un país que no es el suyo, que no tenemos la misma cultura. Usted tiene que estar presto a que le cuestionen para cerrar el tema de la mejor manera y sobre todo cuando se trata de relaciones verídicas. Entonces, ¿por qué negarse a cumplir con requisitos y a estar en la entrevista pues disposición oportuna para cerrar el caso? Es lo que hay que recomendarle a todos y todas que están a la espera de decisiones. Vamos a hablar también de lo que es el poder de residencia en el extranjero para los niños menores de edad. Muchos correos electrónicos, comentarios a nuestro website CJ Carmen Herrera, pues de aquellos niños y niñas, adolescentes que están a la espera de reunificarse con su padre o con su madre en los Estados Unidos, pero que ha habido un divorcio que un tribunal ha ordenado una guarda de este menor o esta menor en favor de la madre que reside en el país o del padre en algunos casos por circunstancias especiales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Un poder especial para fines de residencia en el extranjero. Sin este documento, el National Visa Center no va a procesar esta petición de padre para niños menores de edad. El tema de los menores en todas partes del mundo es un tema muy delicado. Nosotros tenemos el código o ley 136-03 por el cual nos regimos, que hay que cumplirlo, pero además estamos hablando de otra nación que exige este poder de una manera más amplia, distinto al que establece nuestro código en su artículo 204. Así que los conmino a que se preparen para realizar estos requerimientos de la mejor manera, con apego a las leyes y también que existan las garantías para usted tener la seguridad de que va a continuar interactuando con su niño, niña o adolescente. Tenemos que ir a una brevísima pausa, pero al retorno volvemos con el segmento más esperado de la semana. Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Volvemos.
plantas a carbón mineral producen casi 40% de la energía eléctrica mundial y más del 50% en potencias como Estados Unidos, Alemania, Israel, Australia, Rusia, Reino Unido, India, Brasil, Chile y otros países con gran desarrollo que usan este recurso debido a su bajo y estable costo. Hoy, en el mundo, se construyen cientos de plantas a carbón mineral y hay planificadas casi 1.200 más, lo que evidencia la confianza en esta tecnología. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en su segmento Conoce tu Constitución con Emmanuel Alexis Ventura Herrera. Veamos. Yo quiero conocer mi Constitución. ¿Y qué temas tenemos para hoy, Emmanuel Alexis? El tema que tenemos para hoy es los deberes fundamentales. Veamos en qué consisten esos deberes fundamentales, Emmanuel. Los deberes fundamentales. Además de los derechos fundamentales, también tenemos deberes fundamentales. Entre estos se destacan los siguientes: cumplir con la Constitución y las leyes, asistir a los centros de enseñanza para recibir instrucción, trabajar cuando tengamos la edad y preparación adecuadas, votar en las elecciones nacionales cuando seamos mayor de edad, pagar impuestos para ayudar al Estado a cubrir los gastos públicos, construir carreteras, escuelas y centros de salud. No podemos olvidar que es un deber fundamental contribuir a la protección de los recursos naturales y el medio ambiente de la República Dominicana. Bien, Emmanuel, ¿y tú tienes algún mensaje para los niños, niñas y adolescentes del país? Invito a todos los niños a conocer nuestra Constitución. Gracias, Emmanuel, y a preparar el tema de la próxima semana. Y a ustedes, seguimos con más en Ensayo Jurídico. El carbón mineral es la fuente de suministro de energía más segura que existe y el recurso energético más abundante del planeta. Hay más de 980.000 millones de toneladas repartidas en unos 70 países. Por su economía, genera casi 40% de la electricidad mundial. Es de práctico almacenamiento y de fácil adquisición en mercados cercanos que lo suplen. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. IMEGORD, Instituto Médico Estético Doctora Doris Medina. Estamos en la calle Ángel Severo Cabral número 1, local 23, Plaza Julieta, en Sánchez Julieta, Santo Domingo. Teléfonos 829-544-6418 y 809-860-8595. Continuando con Ensayo Jurídico, y estamos en Comentando, damos la bienvenida al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, que ya como sabemos es un colaborador de Ensayo Jurídico, y bien, lo conocemos principalmente por su especialidad en Derecho Penal, pero yo siempre he dicho que cuando hay talento y fuerza, pues, y sobre todo el amor de Dios, uno continúa preparándose. Y precisamente él realizó un doctorado en España desde el año 2002, y ahora con los temas constitucionales que precisamente están en la palestra nacional e internacional, pues vamos a agotar un tema de mucha importancia sobre nacionalidad y esta controversial sentencia 168, precisamente basado en esa capacidad de ese doctorado
de derecho constitucional basado en derechos fundamentales. Derechos fundamentales, sí. Sí, así es. Pues, Muchísimas buenas noches. gracias. Sí, muy honrado cada vez que me convidas a compartir con los televidentes en ensayo jurídico. Mire, efectivamente, el campo de los derechos fundamentales es un campo en el cual la doctrina española ha jugado un rol tremendo, porque fue la primera constitución iberoamericana, la del año 1978, desde el año 1978, que hizo un catálogo de derechos fundamentales. Entonces hay toda una jurisprudencia constitucional del Tribunal Español acerca de la interpretación y límites de lo que se entiende por el concepto de derechos fundamentales. Nosotros que teníamos una herencia del constitucionalismo francés, pues teníamos una cierta nivel de ambigüedad, y se hablaba de derechos civiles, políticos, derechos humanos, de una manera un poquito como que, sin establecer los límites ni enumerarlos. Nuestra Constitución en el año 2010 recibió su influencia española y efectivamente ya tenemos un título completo que se llama Derechos Fundamentales. Yo tuve el privilegio de agotar un programa doctoral hace una década. Sí. Un minuto a ese programa doctoral, porque fíjate que es tan importante esa capacidad y precisamente ese en estos programa doctoral momentos. Se llamó Doctorado en Derechos Fundamentales de la Democracia Contemporánea. Ese programa fue realizado por la Universidad Complutense de Madrid, que es la universidad más importante de España y una de las universidades más prestigiosas del mundo. Nada más terminé yo. Porque las tesis doctorales en Europa son muy exigentes. Esa tesis doctoral, que se llama La Nacionalidad Dominicana, porque fue el tema que elegí, habida cuenta de que el ejercicio del derecho de la nacionalidad, aunque tiene un carácter político, también es un derecho fundamental. Y obviamente en el caso dominicano, pues el tema de la vigencia plena de los derechos referidas a las dimensiones políticas afecta a una población de extranjeros que habitan, no tienen ese vínculo jurídico, pero su descendencia ha estado en discusión sobre si acceden o no a ese derecho a la nacionalidad dominicana, al alumbrar muchas parturientas haitianas en territorio dominicano, debido a las precariedades del sistema de salud haitiano. Entonces, yo elegí eso como campo de estudio. Yo había trabajado antes para Naciones Unidas, haciendo un trabajo de investigación sobre todo el marco jurídico legal y constitucional que había creado el Estado Dominicano desde el año 1844 hasta el año 2000. Ese trabajo o sea que tú fuiste mucho más lejos que lo que tenemos ahora. Es decir, cuando hice ese doctorado ya yo había hecho un trabajo de investigación. Es una obra que se publicó con una edición, porque el costo de la edición fue muy alto, se llama Sujetos de Derecho. Es una obra de 2 tomos, casi 1500 páginas, y es una compilación concordada, tiene más de 1 millar de citas. Es una obra es un trabajo chino. Pero eso me dio a mí el conocimiento pleno de cómo funciona el sistema jurídico, de manera que cuando hice esos estudios doctorales, pues estaba en condición y manejo de poder abordar este tema con una investigación de fondo en la normativa previo. Y esa, pues, efectivamente mereció la más alta calificación posible. El Tribunal Doctoral, compuesto por catedráticos de 4 universidades españolas, le dieron un dictamen de sobresaliente cum laude, que allá le llaman, es la máxima, es decir, es como sacar un 100. Bueno, de hecho me informan que te consultan para decisiones importantes. De hecho el título de doctor no lo emite la universidad, sino el rey. Es decir, mi título es Juan Carlos, rey de España, que me lo otorga. Y entonces eso me permite ese bagaje de autoridad teórica, académica en determinada área, para que nuestra opinión sea tomada en cuenta para aspectos jurisdiccionales. Por ejemplo, antes de ayer, recibí una carta de un abogado español que me había solicitado una consulta pericial en materia de nacionalidad para conflictos en materia de sucesiones de un español que se había naturalizado dominicano, había fallecido en República Dominicana, tenía hijos de varias nacionalidades y por lo tanto era importante determinar cuál era la nacionalidad efectiva, si la española o la dominicana. Y el dictamen pericial nuestro fue el que sirvió de base a las jurisdicciones españolas, esto está en el Tribunal de Girona, pues para decir que la ley y la jurisdicción española era competente en ese caso particular. Es decir, que eso tiene un valor. En este país eso no tiene sentido, pero en el extranjero sí. Sí, claro, y además fíjate qué importante porque, por ejemplo, nosotros ahora que tenemos la Constitución establece la doble nacionalidad. Así es. Y ese caso que tú nos planteas me llama bastante la atención. Porque no solamente el tema, del político, de si tú votas o no votas. La lex persona afecta el estado de capacidad. Claro.
No, y los descendientes que estaban esperando una decisión para beneficiarse. Carmen, incluso el tema de poderse casar. Un árabe, por ejemplo, viene a República Dominicana con 4 esposas, porque la ley musulmana se lo permite, y aquí sería un bígamo. Exacto. Pero ¿es bígamo? No, porque de acuerdo a su legislación, a su lex persona, un hombre puede estar casado con varias mujeres a la vez. Y que no perdió, este señor español, la consulta que hiciste, nunca perdió su nacionalidad de origen. Sí, en el caso particular de los españoles hay un convenio de doble nacionalidad que fue incluso modificado posteriormente por un protocolo. Hay un mecanismo muy interesante de activación de la nacionalidad. La otra queda latente y se activa la otra dependiendo de dónde tú fijes el domicilio. Ah, estupendo. Entonces, lógicamente, la determinación del lugar del domicilio en nuestro derecho tiene que ver con un concepto francés que está en el Código Civil, que tiene que ver con, se considera domicilio el lugar de principal establecimiento de la persona. Exacto. Porque, en principio, esa declaración debe ser hecha ante los ayuntamientos, pero tú te vas a la ley 176 sobre municipios y no, los ayuntamientos no tienen un libro abierto para que los extranjeros no va a encontrar se registren. El primero. No existe el libro. Entonces, hay una falta de sintonía entre la ley municipal y lo que dice el Código Civil. Entonces, eso significa que para determinar la nacionalidad efectiva, tú tienes que determinar cuál es el lugar de principal actividad. En España no. En España, el tema de nacionalidad es un tema propio del derecho civil, forma parte del Estado civil, tiene un enfoque jus privatista, y además, adicionalmente, todas las personas cuando se avecinan, la vecindad forma parte también del Estado civil de las personas. Nosotros no. Nosotros es Estado civil de si está casado o soltero, el domicilio y la afiliación y la edad. Es decir, esas son las características fundamentales, el nombre y los apellidos. Pero el tema de dónde usted vive y si usted es vecino de tal municipio no forma parte de su Estado civil. En España, por lo tanto, cuando usted se muda de municipio, tiene que ir a una comisaría de policía y registrarse. Claro, y hacer el reporte. O sea, por eso es que el sistema es distinto, porque ellos tienen un enfoque de la nacionalidad desde el punto de vista jus privatista y nosotros más bien jus publicista. Es decir, fundamentalmente lo que prima es el sentido político. Ok, qué interesante. Fíjate una cosa. Y bueno, y te tenemos en esta semana precisamente porque queremos tocar con detalles, con conciencia, con aplicación a las leyes, como siempre tú expones estos temas de tanta importancia, y es esta emblemática decisión del Tribunal Constitucional, la muy conocida decisión 168-13. Esta sentencia que ordena un plan de regularización y que, bueno, compromete al Estado Dominicano en una decisión muy importante que desde hace años debió tomarse, pero realmente hay muchos actores que no asumían ningún tipo de responsabilidad. Pero esto ha traído una controversia nacional e internacional muy amplia y bueno, vemos las discusiones de cómo expertos e instituciones pues solo se van por un lado de que bueno, han despojado a ciertos extranjeros de su nacionalidad. Pero a mi humilde modo de ver las cosas y por donde yo me he mantenido enfocándome en la soberanía de una nación. Pero quisiéramos que con detalles así podrías explicarnos, por ejemplo, desde el principio, los 3 tópicos más controversiales de la decisión ha sido el tema del tránsito, apátrida y la soberanía, que yo agrego, por supuesto, que hay que tomar en consideración. Vamos a iniciar por donde más te plazca para presentar a los amigos televidentes por qué la decisión, de acuerdo a tu modo de ver las cosas, es o no ilegal, es soberana y bueno, y si estos ciudadanos son apátridas o se corresponden a la constitución de su nación, ¿verdad? En ese mismo orden. De acuerdo al marco jurídico constitucional, hay un órgano jurisdiccional, un tribunal, que es el que tiene la última palabra en materia de interpretación de los alcances de la Constitución y de la armonización de la normativa en relación con esa Constitución. Ese control de la constitucionalidad, en última y definitiva instancia, le corresponde a este órgano jurisdiccional que se llama Tribunal Constitucional Dominicano. Fue creado en el año 2010. Anteriormente, en la reforma constitucional del año 1994 y preservada en la reforma constitucional del 2002, las funciones del Tribunal Constitucional le era conferida exclusivamente en la relación con las acciones de declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes a la Suprema Corte de Justicia. Entonces tuvimos una medio jurisdicción constitucional en la Suprema Corte de Justicia del 94 al 2010 y a partir de la conformación del Tribunal Constitucional en el 2011, un Tribunal Constitucional. La interpretación que se da, por lo tanto, de los alcances de un término constitucional, la interpretación definitiva, la da esta jurisprudencia.
después que la interpretación formal, oficial, legal, constitucional ha sido dada, no hay lugar a segundas interpretaciones, es decir, todos estamos para adherirnos, para estudiarlo y para asumirlo. Cuestionar la sentencia carece de sentido, puesto que constitucionalmente, de acuerdo a nuestro marco constitucional, la última palabra la dijo ya el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Fíjate una cosa en ese mismo orden. Yo estuve en una reunión donde se preguntaban algunos participantes que no son abogados, ¿cuál es la función del tribunal? Y dice un abogado, bueno, el Tribunal Constitucional está para interpretar la Constitución. Entonces, en esa línea con lo que tú dices, ¿cómo interpretó el Tribunal Constitucional esta decisión? La decisión, el punto nodal que resuelve es la situación de determinación del derecho fundamental a la nacionalidad. Y si accedía a la nacionalidad dominicana por nacimiento una persona que había recurrido en acción de amparo por ante un tribunal de primera instancia en el interior y cuya acción había sido declarada inadmisible bajo el argumento del juez que le había rechazado esa petición de que no tenía documentación original sino simples fotostáticas. Esa sentencia de amparo en la que la persona lo que le pedía era que se ordenase a la Junta Central Electoral expedirle copias de su partida de nacimiento, que estaba siendo retenida porque estaba en un proceso de investigación y que la irregularidad de la cual adolecía era el tema de que era hija de personas extranjeras en tránsito y que por lo tanto no le correspondía a la nacionalidad dominicana, pues cuando fue al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional abordó el asunto particular, el asunto de especie, y aprovechó para reafirmar un tema de principios generales, que, atención, ya había sido objeto de jurisprudencias anteriores por la jurisprudencia constitucional de la Suprema Corte de Justicia, pero además de la jurisprudencia en materia de casación. ¿Por qué? Es decir, en ese sentido, acerca del alcance de la interpretación de hasta dónde llega el derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento, no hay nada nuevo, porque la interpretación que dio fue la misma que se había dado anteriormente. ¿Qué es lo interesante de la decisión? Que aprovechó la situación para entender que había una potencial vulneración de tutela de derechos, en el sentido de que una cosa es nacionalidad y otra cosa es indocumentación. Es decir, toda persona tiene derecho a una identidad, pero eso no necesariamente indica que la identidad sea atributiva per se de un derecho a la nacionalidad. El acceso a la nacionalidad viene marcada por un canon constitucional. En el caso de los extranjeros, los hijos que tienen en la República Dominicana, que los alumbran aquí, solamente tienen derecho a la nacionalidad dominicana si la condición migratoria de sus padres es legal. Es decir, tiene que ser un residente legal, que tiene que haber seguido el procedimiento de residencia legal. En el caso de, por ejemplo, un ciudadano haitiano que entró como bracero, jornalero, se quedó más del tiempo que le permitía su contrato de trabajo, su situación puede venir ilegal. Si tiene hijos, ¿son dominicanos o no son dominicanos? De acuerdo al canon constitucional, no le corresponde. ¿Por qué? Porque la persona en tránsito, que es la limitación que establece la Constitución, antes en el artículo 11, ahora en el artículo 18, viene siendo continuo desde el año 29, porque la primera vez que el concepto de tránsito se introduce es con esa reforma constitucional de ese año. Es decir, que tenemos 80 años con la misma limitación. El tribunal dice, esta persona no califica, pero como hay un tema de derechos fundamentales que tiene que ver con el derecho a la identidad, la Junta Central Electoral no le puede negar su documentación. Y por eso, aunque revoca la sentencia, no dice que le inscriban como dominicano, sino simplemente que le otorguen el documento. Y le dice a la Junta, si adolece de alguna irregularidad, usted no puede presumirla, ni puede pronunciarla porque no tiene atribuciones jurisdiccionales. Debe usted someterla y demandarle nulidad para que eso se corrija. Pero esa persona tiene derecho a una identidad, tiene derecho a conocer quiénes son sus padres, dónde nació, cuándo nació. Y aunque no es nacional, sino extranjera, hay que protegerla. Y por eso le dice a la Dirección General de Migración, no lo puedes deportar porque no es un inmigrante, nació aquí. ¿Hay un marco legal para resolver la situación? Sí, la ley de migración dice que hay un plan nacional de regularización para regular la situación de estos extranjeros en todas las circunstancias, desde el extranjero que inmigró hasta el extranjero que nació y que no es dominicano. Y le dice también al Poder Ejecutivo, ponga en ejecución eso. La sentencia, por lo tanto, es una joya desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tuteló efectivamente los derechos de esta persona, proveyó las medidas correspondientes y hizo extensiva esta decisión protectora de derechos fundamentales a toda la comunidad que se encuentre en similar situación. La sentencia, por lo tanto, está para ser celebrada y no criticada. Tenemos que ir a una pausa, pero al retorno vamos a ver esa partecita de lo que
tomó el Tribunal Constitucional, que era precisamente, como tú bien señalas, el tránsito, por cuanto Juliana Digri era irregular, de acuerdo a la decisión de la sentencia. Vamos a ver más amplio el significado de esta palabra, ¿eh? Tras la pausa, volvemos. Cuando necesitas asistencia, somos los primeros en responder, brindándote atención inmediata 24 horas. Con un servicio ágil y eficiente en todas nuestras oficinas. Porque valoramos tu tiempo. Respondemos de una vez. Seguros Banreservas. Responde de una vez. Centro de Traducciones Carla. Traducimos todo tipo de documentos, idiomas, inglés, francés, alemán, italiano. Estamos ubicados en Unicentro Plaza, Avenida 27 de Febrero, esquina Abraham Lincoln, Suite 30, segundo nivel. Centro de Traducciones Carla. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las nuevas plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Energía Limpia, MDL, del Protocolo de Kioto, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEL. Bien, continuando con Ensayo Jurídico, y estamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, bueno, quien aparte de tener un máster en Derechos Fundamentales y un doctorado precisamente sobre este tema constitucional, pues en los últimos días se ha destacado mucho más aún, pues comentando esta controversial decisión del Tribunal Constitucional y bueno, con su trabajo desde el 2002 precisamente, sí, que ha venido a puntualizar esta decisión. Así es. Y fíjate, antes de ir a la pausa, me llamó mucho la atención destacar, sobre todo de la manera brillante que expone el contenido de la sentencia, el tema de que cuando el tribunal decide la condición de la recurrente, y es precisamente porque sus padres estaban en una condición transitoria en el país. Ahora, yo te pregunto, para ser soberano, como esta decisión del Tribunal Constitucional, ¿habría que haber enfocado la decisión en el tema del tránsito? Porque es que el tema del tránsito es que ha traído la diversa controversión, precisamente porque aquellos que no son abogados entienden que tránsito no se corresponde a una persona que llevaba muchísimos años en el país, que lleva, por ejemplo, el tema de Juliana, hija de indocumentados. Si ese tránsito se le aplicaba a ella de manera directa, ¿y por qué? Porque ahí es que se ha visto como una injusticia y una ilegalidad, es lo que demandan los demás defensores de los inmigrantes en el país, sí, que es hacia ahí donde vamos. La situación es injusta, mas no ilegal. A ver, porque a veces hay situaciones de hecho que ciertamente tocan las fibras sentimentales de cualquier persona con un mínimo de sensibilidad social. Es decir, el drama humano por el que están atravesando estas personas es algo que el legislador ha previsto una solución. Pero la manera en cómo se le quiere buscar la solución, al margen de la ley, lo que va a generar es una resquebrajadura en el Estado de Derecho. Es decir, tú no puedes, el camino del infierno, que sería, por ejemplo, el desconocimiento de la decisión del Tribunal Constitucional, el debilitamiento de la Constitución y de las leyes dominicanas, no puede hacerse en nombre de los mejores sentimientos. El camino del infierno lo vamos a empedrar de buenas intenciones. A ver, ¿tiene derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento? ¿De acuerdo al marco constitucional? No, la sentencia no es retroactiva, puesto que esta situación, en ese contexto constitucional, es que la persona ha nacido.
Cuando yo oigo abogados decir que solamente la limitación del jus soli existe desde el año 2010 a esta parte, eso es mentira. Claro. En el artículo 11 de la Constitución, del año 66 hasta el año 2010, se establece que no le corresponde la nacionalidad dominicana por nacimiento a los hijos de extranjeros diplomáticos acreditados en el país y a los hijos de personas extranjeras en tránsito. El término tránsito no es una situación de facto, es una situación jurídica. ¿Qué es persona extranjera en tránsito? El extranjero que no ha sido admitido bajo la condición de residente permanente. Tú eres abogado en materia migratoria y tú puedes dar una clase todos los días de eso porque lo que estoy diciendo es así. En Estados Unidos, por ejemplo, no es lo mismo un residente que un no residente. Claro, Y de ahí se desprenden muchísimas condiciones, muchísimas circunstancias. Inclusive el tener acceso o no a determinados programas sociales, a determinados derechos que el extranjero no puede tener si no es residente legal. Lo mismo acontece con la República Dominicana, es decir, que la situación no es retroactiva, la decisión no despoja tampoco a nadie de su nacionalidad. ¿Por qué? Porque la que le corresponde es la de sus padres. ¿Por qué? Porque cuando se determina la afiliación de los padres, la mayoría de los textos constitucionales en el mundo establecen la regla de la adquisición por filiación, es lo que le llaman jus sanguinis, o derecho de la sangre. Así el hijo de dominicano, aunque nazca en la China, tiene derecho a la nacionalidad dominicana porque sus padres son dominicanos. Claro, ahí va en consonancia con la haitiana. Un haitiano que nace, así sea en China o en Turquía, tiene derecho a la nacionalidad haitiana primariamente porque es la nacionalidad de sus padres. Así es. Incidentalmente pudiera tener lugar el derecho a una segunda nacionalidad que es la del lugar del nacimiento si el marco legal así lo establece. Claro. En el caso dominicano, si es hijo de extranjero, tienen estos que estar en condición de legalidad. Esa es la situación. Entonces el tribunal, por lo tanto, tampoco ha dejado apátrido a nadie. No. Entonces, cuando yo oigo a algunas personas decir, el tribunal despojó de la nacionalidad, no ha despojado de nada, esas personas tienen su nacionalidad, la haitiana. Y eventualmente, si sus padres hubieran estado en condición migratoria legal, como residentes, también hubieran tenido acceso a la nacionalidad dominicana. Atención, es decir, no se les ha quitado nada. Pero quiero llamar un detalle con respecto a eso. El constructo, el postulado de que el Tribunal Constitucional ha violado los derechos humanos de esta persona al no reconocerlos como dominicanos, entonces nos haría plantear la siguiente pregunta. ¿Significa que la nacionalidad dominicana ética jurídicamente está por encima de otras nacionalidades? No imponer la nacionalidad dominicana significa un perjuicio. A ver, si tienes la nacionalidad del origen de tus padres, ¿significa que reivindicar la nacionalidad de tus orígenes es menos? ¿A quién es que le dicen racistas? O sea, los haitianos, la nacionalidad haitiana no sirve para nada, porque habría que partir de ese supuesto. Bueno, porque no han querido asumir responsabilidad Pero atención, de ello nunca. y eso no es verdad. Ética jurídicamente, todas las nacionalidades son iguales. Son importantes, claro. Todas. En el concierto civilizado de naciones, ninguna nacionalidad per se está por encima de otra. De acuerdo a los convenios internacionales. Porque y todo, implicaría una exacto, discriminación, Carmen. Si yo digo que un colombiano vale menos que un dominicano, yo estoy discriminando a los colombianos, Por porque en supuesto, ninguna parte se puede admitir que Colombia es mejor que República Dominicana o viceversa. Haití y República Dominicana no son mejores la una o la otra. Somos iguales. Son dos naciones, claro. Somos iguales. Es decir, yo no regalarte mi nacionalidad no te perjudica. ¿Por qué? Tú tienes tu nacionalidad. A menos que tú entiendas o partas del supuesto de que dejar de la originaria sea algo agraviante. Claro. No, y la misma Constitución haitiana dice que al menos que no renuncie a la misma, nunca la pierde si es hijo de ciudadanos haitianos. Por supuesto, pero además con la reforma del año 2011 de la Constitución haitiana, al igual que hicimos nosotros en el año 1994, la nacionalidad de origen es irrenunciable. Irrenunciable. Vale decir que aunque tú adquieras la nacionalidad norteamericana, el Estado Dominicano permite la doble nacionalidad y tú la activas cuando quieras. Y eso pasa con muchísimos dominicanos que están en Estados Unidos. Atención, y hay un tema ahí entonces concernido, que es un tercer y último punto de vista que yo quiero llamar la atención. A ver. El vínculo jurídico de la nacionalidad tiene una dimensión política y por lo tanto debe haber sintonía entre la nación soberana y su población. Cuando un Estado-nación no tiene sintonía entre una población y el decálogo de valores fundamentales que identifican esa sociedad,
puede haber riesgo de fractura. República Dominicana no puede asumir las políticas de nacionalidad de manera alegre y ligera, principalmente porque compartimos la isla con una nación que es la más pobre del continente y una de las más pobres del mundo, de la cual recibimos una presión migratoria y que tiene una cultura absolutamente distinta y con la que tenemos diferencias históricas, porque nosotros no nos independizamos de nuestra potencia colonizadora. No fue ni de Haití, no fue ni de España, ni de Francia, sino de Haití. Y por lo tanto hay todo un pasado ahí que nos obliga a nosotros a respetarnos y mantener nuestras diferencias. Eso es lo que nos dice que esa decisión y esa explicación tuya no conllevaría ninguna revisión, ni procede ninguna revisión del Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista constitucional eso no se puede volver a revisar. Ahora bien, hay gente que ha pretendido que ese tema y esa decisión pueden ser revisados por una jurisdicción extranjera y eso sería completamente violatorio al principio de autodeterminación y de soberanía. ¿Por qué? Porque aunque República Dominicana es miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tampoco la ha violado. El artículo 20 de la Convención Americana establece 3 reglas básicas. Todo el mundo tiene derecho a una nacionalidad. Nadie puede ser privado arbitrariamente de ella. Y que es lo más importante en el artículo 20, numeral 2, una persona solo tiene derecho a la nacionalidad del lugar donde nace si no tiene derecho a otra. Y por lo tanto, al establecer que esas personas tienen derecho a otra nacionalidad, ni los hemos convertido en apátridas, ni les hemos violado derechos humanos. Entonces, además de todo, la materia de nacionalidad y migración, en todas las convenciones, en la condición de extranjero, en la Convención de Derecho Internacional Privado, en todas las convenciones internacionales, esas materias son del llamado dominio reservado, por lo tanto ninguna jurisdicción puede intrometerse en esa esfera, ni corte ni nada. Pero en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un detalle, el instrumento de ratificación de la competencia de esa Corte nunca fue al Congreso. Y aunque la convención establece en el artículo 45 que no tiene que ser objeto de una segunda convención, el reconocimiento tiene que ser hecho de acuerdo al derecho interno. Y eso es competencia del Congreso, eso nunca fue al Congreso. Es decir, que desde el punto de vista constitucional, cualquier decisión que tome la Corte, a la cual el Estado nunca debió sentársele como un acusado, nunca, no es ejecutable porque el derecho constitucional dominicano no lo reconoce. Se hizo el reconocimiento por una simple carta del presidente. De hecho, incluso la decisión que tomó la Corte sobre el caso de de Jan y Bosico fue declarada inconstitucional por lo mismo. Por lo mismo. Y se quedó, eso se quedó. Y a final de cuentas no va a pasar nada porque realmente la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque tenga sus aciertos, es un instrumento de política regional del gobierno norteamericano. Y el drama haitiano, salvo que usted se quiera llamar a engaño, es un problema regional que las potencias internacionales tratan que se resuelva de la manera que les resulte a ellos más económica. Pero fíjate, ¿cómo? Que para que venga la muerte a mi casa se vaya la del vecino. O sea que carguemos nosotros con el problema. Como lo demostró Brasil recientemente. Un escándalo por 120 ciudadanos haitianos que entraron ilegal. Y que crearon una situación de desbalance en el sistema de salud de ese estado. La declararon en estado de emergencia. El asunto es muy importante no perderlo de vista, porque realmente lo que se está jugando aquí, en esas ONGs que se hablan de derechos, de protección a los derechos humanos de los haitianos, realmente de lo que se habla es de agencias financiadas desde el gobierno con deuda histórica, que sencillamente utilizan los peones locales, mercenarios en suma, malos dominicanos como los hubo en la época de Santana y de Báez, porque eso lo hemos tenido antes, antidominicanos hemos tenido siempre, que por unos pocos euros o unos pocos dólares venden la soberanía de este país. Entonces hay un tema también de proteger el espacio de autogobierno. Y algunos que no logran ciertas posiciones. Y lo que aconteció con el presidente de la República, porque ahí ya se le veía el refajo, pero ahí terminaron de desnudarse, diciendo todos somos Haití, todos somos Haití. Ahí no se está hablando de derechos humanos, ahí lo que se está hablando es de tratar de que la política institucional y las leyes y la Constitución todas vayan en una dirección de una interpretación, de un debilitamiento para que el Estado Dominicano absorba la mayor cantidad posible de haitianos. Y obviamente eso y no otra cosa es la fusión. Perderíamos la independencia y la soberanía. Así es. Entonces, abogados, recuérdense que las sentencias declarativas no tienen efectos retroactivos, lo que hacen es reconocer una situación existente. El hijo de extranjero de una persona en tránsito que nace de aquí, desde el año 29 hasta ahora no le corresponde, el Tribunal Constitucional no ha hecho nada, ellos tienen su derecho a su nacionalidad y el Tribunal ha tutelado los derechos de todas esas personas. Migración no los puede deportar y tienen que regularizarse. Ahí vamos a la parte ya finalmente, que ya nos están haciendo señas, definitivamente del dispositivo de la decisión, o sea, ordena un plan de regularización. Como decías hace un momentito, decía, bueno, la decisión es legal, pero no es justa. Por aquello que no, la situación es legal, no justa. Exactamente. Sí, la decisión es justísima. Claro, la decisión sí, porque con apego a la Constitución, la situación. Ahora bien,
dentro de esa situación que cristianos, no católicos y otros católicos han tomado decisiones que han hecho pública sobre ese despojo de nacionalidad, que ciertamente no es así porque ya lo hemos explicado de manera clara. Ahora bien, lo han comparado con el juicio de Cristo. Oh, sí, y con un genocidio, Sí, una entonces, locura. ¿dónde vemos la diferencia, señores? Porque no nos podemos engañar por un tema humano que todos tenemos que tener por aquello del amor al prójimo. ¿Dónde está la diferencia, señores? A Jesucristo lo condenaron, lo crucificaron. Aquí hay una decisión de regularizar un estatus. Así es. Ahora bien, la duda de que, bueno, eso es simbólico, de que no se va a cumplir. ¿Cuál Mira, es tu opinión al respecto? Carmen, desde el punto de vista profesional, la Dirección General de Migración, que preside el Instituto Nacional de Migración, nos contrató junto con otros muy destacados técnicos, especialistas en distintas áreas del derecho, doctores de verdad, no doctores de título, sino de verdad, para redactar el borrador del Plan Nacional de Regularización que servirá de insumo cuando el Consejo se reúna. Y se hizo una propuesta ahí sumamente abierta y generosa. La población migrante, atención, ya resulta claro que hay un objetivo geopolítico en tratar de doblegar el Estado dominicano para resolver un problema de un Estado fallido que es la hermana nación de Haití. Pero la situación humana individual, estos migrantes no deben dejarse instrumentalizar. Ellos tienen primero que apegarse a las leyes de la sociedad de acogida. De hecho, algunos le están combinando a que no acepten Que no la el carné. Fíjate y qué se van mal. a hacer el peor daño. Mira, ahí hay unos muchachos que son peloteros, que los han convertido en chivos expiatorios, que les han dicho no te declares y no vamos al consulado haitiano a buscar tus papeles, porque ellos no los han contratado porque son dominicanos. Esos equipos los están contratando porque juegan bien pelota. Juega, no importa la nacionalidad. A ellos no les importa que sea haitiano o dominicano, pero quieren forzar una situación de que si no es la dominicana, mejor quédate sin nada. Y a esos muchachos están perdiendo sus contratos, dejándose instrumentalizar por estos psicofantes. Gente que está cobrando miles y miles de dólares y euros para crear un escenario de confrontación, porque lo que quieren es que la situación permanezca siempre Y así sí van a ser objeto de deportación, Claro, entonces hay que invitar a la población migrante y a quien tenga sensibilidad y racionalidad. Primero, no podemos violar la ley. Las instituciones ya se han pronunciado. Acompañemos el proceso. Acompañemos el proceso. La vía humana dentro de la ley está ahí. Pero hay que regularizarse. Es como que usted, cuando el gobierno norteamericano diga vamos a abrir un proceso de regularización, usted le diga a los hijos dominicanos o a los dominicanos que están allá irregulares, no, desafía eso, que si no te dan papeles como americano, entonces no te coja la ley. Sí vuelven, exacto. Y entonces, ¿qué va a terminar pasando? Que cuando se cierre ese proceso y tú no arreglaste tus papeles, entonces tú sigues siendo ilegal, te deportan en cualquier momento. ¿Qué le hiciste? ¿Un bien o un mal? Un mal y no queremos que lleguen ahí. Por supuesto bueno, que se no. nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, como siempre, por tu ilustrante conversación. Y bueno, reiterarle a los amigos televidentes, pues que cada cierto tiempo te tenemos por aquí. Muy agradecido de Yo esos muy honrado, comentarios. siempre a tu orden. Seguimos con más en Ensayo Jurídico. Las plantas a carbón mineral son la opción más económica, rentable y posible para generar la electricidad que necesitamos, sin depender del petróleo, y una respuesta contundente a la situación eléctrica. Por su bajo costo, las plantas a carbón mineral son la más eficiente alternativa para producir energía. Nuestra matriz de generación eléctrica es 60% indexada en base a petróleo. Seguir dependiendo de este nos expone a escasez, energía cara e inestabilidad de precios. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE. Cuando necesitas asistencia, somos los primeros en responder, brindándote atención inmediata 24 horas. Con un servicio ágil y eficiente en todas nuestras oficinas. Porque valoramos tu tiempo. Respondemos de una vez. Seguros Banreservas. Responde de una vez.
Ensayo Jurídico y vamos a observar los acontecimientos más relevantes en esta semana. Bueno, iniciamos pues con una decisión oportuna y que aunque no va a traer una solución total a la problemática económica de los médicos, pero ciertamente una mejoría poco a poco con un 10% de aumento salarial, que fue el acuerdo entre las autoridades y el Colegio Médico Dominicano. Esto va a traer un poco de paz para la suspensión de las huelgas, por supuesto, y evitar que tantas personas necesitadas pues van a perecer en nuestros hospitales por la falta de atención. Este aumento de un 10% podría traer un poco de tranquilidad para que poco a poco pues los médicos reciban lo que merecen y puedan trabajar con dignidad. En otro orden, señores, pues también una noticia importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito y máxime que se aproximan las Navidades, pues la superintendencia ha divulgado que habrá un desmonte también paulatino. En esta ocasión se inicia con un 6.6% del interés de las tarjetas de crédito. Habíamos comentado sobre el abuso de algunas instituciones. También hay una resolución de la Superintendencia de Banco que ordena que si usted debe, por ejemplo, 100,000 pesos de su tarjeta de crédito y antes del corte usted abona 50, pues solo van a tener que facturarle el porcentaje correspondiente a los 50,000 que usted queda debiendo. Pero son muchas las instituciones bancarias que no se acogen a esta resolución y bueno, no hay penalidad, nadie la somete a los tribunales del país y no hay decisión favorable para los usuarios. Esperemos que se dé el respeto a estas decisiones, pero qué oportuna esta decisión de la Superintendencia de Banco de desmontar poco a poco este elevado porcentaje de interés del uso de las tarjetas de crédito. En otro orden, señores, pues el presidente Medina ha reafirmado el compromiso de su trabajo en contra de la violencia doméstica, y es que han sucedido diferentes acontecimientos en el país que de nuevo pues nos sitúan en uno de los países con el tema de la violencia intrafamiliar pues de mayor porcentaje en el mundo, y esto es sumamente lamentable porque se aproxima y como siempre decimos pues en noviembre, como se celebra el Día de la No Violencia, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Esto fue decretado por la ONU ante una participación destacada de una mujer dominicana, en este caso la doctora Cristina Guiar, que también vamos a conversar con ella para noviembre, presentar una interesante entrevista para los amigos y amigas de Ensayo Jurídico, pero no hay que esperar cada año la celebración de este Día Internacional de la No Violencia, de la lucha contra no violencia. Hay que cada día pues trabajar en beneficio de evitar la violencia doméstica, todo tipo de violencia, porque la violencia arropa el mundo. Hay que abogar por los valores cristianos, por la paz mundial, más bien. Pero bueno, tenemos muchos temas de qué hablar en este caso. En otro orden, señores, en el ámbito de la justicia, pues se lanzaron a la calle la semana pasada jueces y juezas del país abogando por un aumento salarial. ¿Hasta dónde estamos llegando? Pero la democracia, saludo la firmeza, la valentía de estos magistrados, pues de hacer pública su desesperación y la necesidad de un aumento. En este caso, pues están demandando de aumentos considerables para mejorar su salario, a lo que se suma la demanda del presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, quien está demandando de manera específica pues una cuota adicional para contrarrestar la falta de recursos en esta Suprema Corte de Justicia. Imagínense si el presupuesto ha sido corto para ellos. Entonces, demandar de millones y millones adicionales, pues esperemos que haya un entendimiento en este tema. También, en otro orden, la Cámara de Diputados pues autorizó la aprobación de la reducción de las ganancias de las AFP hasta un 15%. Y esto recientemente pues vimos el llamado que había hecho la presidencia de esta Cámara de Diputados en su
persona del presidente Abel Martínez Durán en torno a mejorar estas condiciones que estaban en contra de los más necesitados. Ahí vemos ya que con esta reducción del 15%, pues hay una decisión en favor de los pobres del país. Señores, hasta acá esta entrega, agradecer como siempre pues su sintonía y combinarle a que todas sus cargas, todos sus compromisos, pues usted déjelo en manos de Dios, Él tiene la solución. ¿Cómo no creer en Dios? Y hasta la próxima entrega de Ensayo Jurídico. Te encontraba en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tu sangre.